Muy buenos días a todos. En estos meses de cuarentena que todos estamos pasando, eh, el Estado ha creído necesario, ante una parte de la población, de negarse a cumplir esta norma, enviar a los militares a las calles. Todos tenemos una idea de lo estricto, estrictos que es la formación castrense. Pues bien, imagínate a uno de estos militares, gobernando el Perú en 1930 bajo esa formación castrense. ¿Se pueden imaginar lo estricto que sería? Bien, en la década de 1930, la crisis del capitalismo, la movilización de los sectores sociales excluidos de la república aristocrática, reprimido por el onceño de Leguía, amenazaron, amenazaron con la hegemonía de esta oligarquía. Por ello, para contenerlo, para contenerlo, esta élite recurrió nuevamente a los militares para contener esta vez a los grupos que amenazaban su dominio. Principalmente en aquella época era el APRA, era considerado un partido casi como subversivo. Ya se estarán dando cuenta, ¿no? De lo que se trata de este tema. Entonces tenemos que recordar, para entrar a este tema ya, lo siguiente. Después de la guerra de la independencia, los militares asumieron el poder. Luego, después con la guerra con Chile, ¿qué pasó? Después de la guerra con Chile, también nuevamente los militares asumieron el poder, tomaron el poder. ¿Todo por qué? Porque la clase política no quiso cumplir el papel que le corresponde. Este tercer militarismo va a ser diferente, pues no va a ser como consecuencia de una posguerra, pues va a surgir luego de una gran crisis del capitalismo, donde la clase dominante, ante la amenaza de la movilización popular, van a recurrir a los militares, ya que estos grupos de élite habían perdido todo el apoyo popular. ¿Cómo participó el pueblo en el tercer militarismo? ¿Siguen siendo en la actualidad los militares un grupo importante del poder? ¿Están preparados los militares para gobernar? Soy Jaime Huitrón y hoy analizaremos el tercer militarismo, un nuevo tipo de militarismo en el Perú. Bueno, definamos. ¿Qué es el tercer militarismo? En primer lugar, es una alianza que podemos decir nosotros entre los grupos de poder, ¿no? De poder y los militares. Una alianza entre los grupos de poder y los militares para poder impedir el ascenso de los partidos populares que habían surgido en el calor del oncenio, ante esa crisis del oncenio, ya, que Leguía no pudo hacer. Entonces, los militares tenían que reprimir a toda la lucha popular, mantener el sistema, ya que los grupos dominantes habían perdido su credibilidad, todo el apoyo del pueblo. Ya, tenga que tenerse en cuenta de que la oligarquía había sido sacado, había sido desterrado durante el gobierno de Leguía, ya porque Leguía se había consolidado un poder muy fuerte. Hoy, con la debilidad de Leguía, de la crisis mundial, ya no llegaban, ya no le chorreaba los préstamos, pues bien, la oligarquía va a tomar el poder. ¿Cómo se produjo el golpe? ¿Cómo se va a producir el golpe? Bueno, ya saben, los militares fueron usados. ¿Por quiénes? Por la oligarquía. ¿Ya? Siempre los militares han sido manejados por la oligarquía. No quiere algo para ellos, mantenerse el sistema cuando sus intereses no les toquen. ¿Cómo se produjo el golpe? Bueno, el golpe, el golpe se produjo en Arequipa, en 1930. En agosto de 1930, el comandante Luis Sánchez Cerro, lanzando el famoso Manifiesto de Arequipa, que fue escrito de puño y letra por Bustamante y Rivero, expresidente del Perú, que fue también dado de baja, golpe de Estado por Benavides, fue el que escribió este manifiesto. El pueblo de Lima apoyó a Sánchez Cerro. También el pueblo, también el pueblo. El pueblo también lo apoyó porque estaba ya cansado,
totalmente desesperado por la crisis que había llevado la política de Augusto Beleguía. Es así que Sánchez Cerro, llegado al poder a través de las armas, inmediatamente crea un tribunal de sanción para juzgar a Leguía y a todos sus seguidores. ¿Ya? Luego anuló la ley que hacía mucho daño a los indígenas, la ley de la conscripción vial, que era el trabajo gratuito. Planteó la urgencia de la convocatoria para una asamblea constituyente, para elaborar una nueva Carta Magna, ya que la de 1920 era un recuerdo del entreguismo y la corrupción del oncenio. Además había sido violada prácticamente por el tirano. Recordar nuestra constitución actual, la de 1999, entreguista y corrupta, ¿no? Y violada por el gobernante que está preso actualmente. Bueno, ahí, como pueden ustedes apreciar en esas imágenes, cómo la dictadura somete a la democracia. Allí en un recuadro ven a Sánchez Cerro, la declaración en Arequipa, pronunciando su discurso en el balcón. Al lado también en la otra imagen se ve a Cerro, a un grupo de militares, y al lado a Bustamante. Bueno, continuamos entonces. Aunque Sánchez Cerro tenía mucha aceptación por el pueblo, ya que era la esperanza para las mejoras del pueblo, quiso gobernar bajo un gobierno de facto. Prefirió legitimizar su mandato a través del sufragio. Y para tal efecto creó su partido político de derecha, respaldado por las clases altas, entre ellos el comercio. Su partido llamado Unión Revolucionaria, la UR, Unión Revolucionaria. ¿Ya? Su contrincante, ya, su competidor, ya fue el más importante fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del partido aprista. Regresa del exilio, ¿no? Y es apoyado por los trabajadores, las clases medias que se habían empobrecido, especialmente la del norte del país. ¿Mm? Entonces, la Junta de Gobierno convoca elecciones para el 11 de octubre de 1930. A todos los ciudadanos, a todos, excepto a los analfabetos, a todos los ciudadanos mayores de 21 años, pero menos los analfabetos. Era en aquella, los analfabetos no tenían el derecho a votar. ¿Qué pasaba con el Partido Socialista? Ahora llamado Partido Comunista, ¿no? Bueno, ese partido se aisló totalmente de las masas al querer desarrollar para ellos una insurrección popular, ya que ellos no creían en la democracia burguesa, democracia electorera. Ellos, la única solución del problema era la insurrección. Ante este vacío, el APRA se convirtió en el partido de las clases populares, ya que el Partido Socialista o Comunista no participó de ello. Por lo tanto, Víctor Raúl Haya de la Torre creó un eslogan en 1931 que decía así: solo el APRA salvará al Perú, solo el APRA salvará al Perú. Logró que con esta frase que sectores muy importantes de la población lo calificaran de sectario. Sectario, decir pues que solo el APRA va a salvar al Perú y los demás no pueden salvar al Perú. En 1930, incluso el embajador norteamericano decía así: Haya de la Torre es un agente de Moscú, es un subversivo, no tiene derecho a gozar de las libertades políticas. Esto conmovió elecciones, conmovió a Haya de la Torre y al partido aprista, por lo que Haya de la Torre tuvo una reunión con este embajador, que luego este embajador salió a decir ya otras cosas. Y decía que si Haya de la Torre llegaba a ser presidente del Perú, no tendría
nada que temer el pueblo peruano. Al contrario, podríamos tener una excelente, beneficiosa administración de tendencia fuertemente liberal. Entonces, ¿qué pasó en esa conversación? ¿Aya La Torre engañaría al embajador o estaba engañando al pueblo? Entre tanto, la Unión Revolucionaria tenía como líder a Luis Sánchez Cerro, que contaba con todo el apoyo de un diario muy importante hasta el día de hoy, El Comercio, que acusaba a Lapra de destruir las instituciones tutelares de la nacionalidad. Este partido se consideraba antiaprista, anticomunista. Su lema era el Perú entre todos. ¿Mm? Veamos las elecciones. En las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó como presidente al comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Obtuvo 152.062 votos, mientras que el APRA obtuvo 106.007 votos. Los demás partidos están muy, pero muy por debajo. Es así que Sánchez Cerro asume la presidencia el 8 de diciembre de 1931. APRA de fraude y su partido proclamó a Aya de la Torre como el presidente moral del Perú. Luego de esta victoria de Sánchez Cerro, los apristas que habían estado alegando de fraude y fraude electoral, es difícil, porque el presidente del jurado electoral era un enemigo acérrimo también de eso. ¿Ya? Y ante la obstinada oposición aprista, desde el Congreso, el gobierno promulgó una ley conocida que ya hasta el día de hoy nosotros conocemos, lo vivimos en carne propia, la ley de emergencia, una ley de emergencia, donde se anulan las garantías, ¿no?, constitucionales. Y también dejó al APRA fuera de la ley, al APRA. En 1932 va a ocurrir algo terrible. Un fallido atentado contra Sánchez Cerro por parte de los apristas. ¿Ya? No muere, es herido nada más Sánchez Cerro, por lo que a Aya de la Torre se le acusó como el autor intelectual de dicho atentado, se le encarceló. Pero esta decisión provocó una violenta insurgencia aprista en varias ciudades del país, incluyendo un motín entre la marinería que fue duramente reprimida. El 7 de julio, los apristas se apoderaron de la ciudad de Trujillo. Un grupo de ellos atacó el cuartel de O'Donovan y ejecutó a los oficiales, ejecutó a los soldados que estaban destacados allí, dirigido por un tal aprista llamado o conocido como Búfalo Barreto. La respuesta del gobierno fue feroz, y Trujillo fue atacada por aire y por tierra. Luego de recuperar la ciudad, fuerzas militares aplicaron la sangrienta represión contra esta. El 3 de julio, desde apristas fueron fusilados en la ruina de Chanchán, enterrado allí mismo. Como pueden ustedes apreciar en esa imagen, ¿no? ¿No? Irrumpieron este cuartel, que asesinaron a los militares y oficiales, ¿no? También fueron reprimidos de la misma manera. ¿Cómo va a ser el gobierno de Sánchez Cerro? Bueno, el gobierno de Sánchez Cerro comienza en 1931 hasta 1933. El régimen de Sánchez Cerro combinó una política social con un estilo autoritario de gobierno. Por ejemplo, derogó lo que les dije, esta ley ampliamente rechazada para los indígenas, la ley de conscripción vial. También aplicó medidas sociales, como el establecimiento de un horario de verano para los obreros y empleados. Dio vacaciones para los obreros y creó un fondo que beneficiaría a los desocupados. Y en el ámbito económico estimuló la actividad agrícola,
a través de la reanudación de las obras de irrigación. Dirán ustedes, profesor, trabajó bien para el pueblo. ¿Ah? Hay que analizar bien. ¿Qué es lo que quería la oligarquía a través de los militares? Que las masas populares ya no se levantaran, que no se ponga en peligro su hegemonía de ellos, intereses de ellos. Por lo tanto, Sánchez Cerro cumplió ese papel, pues, de darle unas cositas al pueblo, algunas cositas al pueblo. Pero no era la intención de favorecer al pueblo, no de calmarlo, de darle un panadol, como una pastilla. Pero el ambiente estaba convulsionado. Y en este ambiente se produce el asesinato de Sánchez Cerro. ¿Cómo fue? El 30 de abril de 1933 se había programado en Lima una gran revista militar con las fuerzas que se preparaban para ir a intervenir en el conflicto limítrofe con Colombia. Habíamos tenido un problema con Colombia limítrofe por un pueblo llamado, conocido como Leticia. Se habían apoderado de estos colombianos. Pero esta difícil situación era un punto culminante de toda la violencia que se había desatado en el Perú desde la caída de Leguía. Se había costado al Perú varias rebeliones y sangrientas guerras civiles. Del 30 de abril, cuando el presidente se prestaba a salir a la parada militar, uno de sus colaboradores le sugirió que usara un chaleco antibala. Justamente ese chaleco que le había regalado el propio emperador japonés. ¿Por qué? Meses antes, como le dije, Sánchez Cerro había sido víctima de un atentado del que pudo salvarse. Era sabido que los apristas eran enemigos acérrimos del régimen y conspiraban contra la vida de el Cholo Valiente. Cholo Valiente, como era conocido por sus partidarios, respondió que ese día era un día patriótico. Un peruano atentaría contra su gobernante. Salió hacia su destino. Terminando el vistoso desfile, el comandante Sánchez Cerro se despidió de la alta oficialidad. Pueden apreciar en la imagen. ¿Mm? Y abordó su vehículo descubierto, como retando, ¿no? A cualquiera. Bueno, el oficial de seguridad dio la orden de avanzar. El vehículo avanzó lentamente. ¿Ya? Y en la salida del hipódromo de Santa Beatriz, o el Campo de Marte, donde habían desfilado las tropas, había gran cantidad de gente que querían salir a ver a Sánchez Cerro para saludarlo, como hasta el día de ahora, ¿no? Que al presidente siempre les quieren saludar, tocarle la mano. ¿Cuál ocurrió? Cerro. Y por allí apareció un aprista, tal Abelardo Mendoza Leiva, que se infiltró entre los soldados. Corrió y corrió, llegó frente al automóvil, le disparó. Obviamente, Abelardo Mendoza fue muerto de inmediato por la Guardia Presidencial. Mientras tanto, Sánchez Cerro fue llevado al hospital, murió horas después. Así terminaba el convulsionado periodo de Neques. El general Óscar R. Benavides fue llamado desde la frontera con Colombia por el Congreso para que terminara este convulsionado periodo presidencial de Sánchez Cerro que debería acabar en 1930. Fue así, la cual el Congreso nombra a Óscar Raimundo Benavides, ¿no? Como presidente del Perú para culminar el periodo de Sánchez. Este gobierno de Benavides emprendió una política estabilizadora. Así, puso fin al conflicto con Colombia. A ver, se firmó un tratado, un protocolo de amistad, límites, cooperación, entregando territorios. Y en el ámbito interno, tuvo que darle estabilidad social
al país, calmando a los seguidores de la Unión Revolucionaria, a los seguidores de Sánchez Cerro, dándole una especie de tranquilidad, haciendo un faustuoso entierro a Sánchez Cerro, un emotivo entierro a Sánchez Cerro. Ya, ese emotivo entierro, como lo pueden apreciar ustedes aquí, imagen, se ven ustedes al margen derecho de su casa, están la caballería llevando, ¿no?, el féretro de... Y para los apristas promulgó una ley llamada la ley de amnistía para todos los apristas, para que salgan de la cárcel, ¿no?, y así se calmara el Perú. Fue así, pues, que comenzó a establecerse un poco de paz en el gobierno de Benavides. Sin embargo, se asesinó al director del diario El Comercio. Saben que El Comercio era parte, ¿no?, parte de la alianza con la oligarquía de Cerro. Y al asesinar al director del diario El Comercio, nuevamente se reanudó la persecución contra los apristas. Ese mismo año, en el año de 1936 que ocurrió este hecho, se convocaron a elecciones. Y en un contexto político internacional muy difícil, 1936, recuerden, 1936, ¿qué pasaba en Europa? Los fascistas, ¿no?, tenían el poder en buena parte de Europa. España. España enfrentaba una guerra civil entre los republicanos de izquierda y los franquistas de derecha. Y a fin de evitar que una situación similar ocurriera aquí en el Perú, se dio una ley, casi una ley con nombre propio, una ley en la cual se prohibía que participaran cualquier partido internacional. Cualquier partido internacional no podía participar. Y el APRA era un partido internacional. Primero, porque se fundó en México. Dos, porque la sigla del APRA era Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿No? Entonces no pudo participar en estas elecciones, por lo que tuvo que apoyar a otro candidato, al candidato Luis Antonio Eguiguren, en estas elecciones. En estas elecciones contra la URR, la Alianza Revolucionaria. Dicho sea de paso, ya la Unión Revolucionaria, la URR, la Unión Revolucionaria, ya se había convertido en un partido fascista, La tensión llegó a tal punto que creía que con los votos del APRA, ¿no?, iba a ganar Eguiguren. Así que la Junta Electoral Nacional anuló las elecciones. El Congreso prorrogó el mandato de Benavides por 3 años más. Jóvenes, el tercer militarismo representado en su primera fase por Sánchez Cerro, Benavides. ¿Ya? Pero van a tener otras fases, tercer militarismo, que lo vamos a ver en la siguiente. Porque luego, en 1939, va a dar elecciones, va a haber periodos breves democráticos y luego va a volver nuevamente el militarismo. Bien, hasta aquí vamos a hacer esta pausa para en un próximo video seguir avanzando.